En el año 1194, la ciudad de Chartres, en Francia, fue consumida por las llamas. Casi toda la urbe quedó reducida a cenizas y se dio por hecho que su catedral era una pérdida total. Sin embargo, cuando el humo se disipó 3 días después, los habitantes encontraron algo que cambiaría el curso de la construcción medieval para siempre. No fue un milagro religioso lo que emergió de las ruinas, sino un mandato técnico. Lo que construyeron después es algo que los arquitectos modernos, con toda su tecnología satelital, aún no logran explicar por completo. Oficialmente, nos dicen que las catedrales góticas fueron construidas por la fe, por campesinos analfabetos que dedicaron siglos a tallar piedras solo para gloria de una deidad. Pero si dejas de escuchar a los historiadores y empiezas a escuchar a los ingenieros de sonido, la narrativa oficial se desintegra. He llegado a esta investigación por una puerta distinta a la de la mayoría. Una colega, especialista en bioacústica, me mencionó algo que me heló la sangre. Ciertos edificios de piedra, particularmente los del siglo XII y XIII, producen frecuencias que las salas de conciertos modernas intentan replicar desesperadamente sin éxito. Frecuencias en un rango que afecta mensurablemente el ritmo cardíaco, la respiración y los patrones de ondas cerebrales. No es espiritualidad, es fisiología. Cuando analizas la planta de una catedral como la de Chartres o la de Amiens, no estás mirando un templo, estás mirando un resonador de cavidad. Si tomamos el informe desclasificado de la CIA, RDP-78, aquel que detalla cómo se ordenó la reescritura de la historia de la Gran Tartaria en 1944, empezamos a ver el patrón. El informe menciona que la falsificación del pasado era necesaria para eliminar la evidencia de una ciencia antigua que no dependía de la electricidad por cable, sino de la resonancia ambiental. ¿Por qué todas las catedrales góticas del mundo tienen una arquitectura tan estandarizada, desde los muros de México hasta las estepas de Eurasia? Porque no eran iglesias, eran hospitales de frecuencia, centros de sanación vibratoria para una población que entendía que el cuerpo humano es, ante todo, un sistema eléctrico. En 1957, en las salas de lectura de Langley, los analistas ya sabían que la arquitectura gótica utilizaba el efecto piezoeléctrico del cuarzo presente en la arenisca y el granito. Al someter estas piedras a una presión inmensa mediante los arbotantes, esos soportes externos que nos dicen que son solo estructurales, los constructores estaban creando un campo de energía constante. La catedral no es un edificio estático, es una máquina tensada, afinada como un instrumento musical. He pasado semanas revisando archivos de la Enciclopedia Británica de 1771. En sus páginas se describe un mundo donde la geografía y la energía estaban vinculadas, pero para el siglo XIX esa información fue clasificada. Se nos dijo que los techos altos eran para alcanzar el cielo, cuando en realidad eran cámaras de eco diseñadas para amplificar el infrasonido, frecuencias por debajo del umbral del oído humano que inducen estados de curación profunda y regeneración celular. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes diferente al entrar en uno de estos espacios? No es paz divina, es tu sistema nervioso sincronizándose con la frecuencia de resonancia de la piedra. Investigadores independientes han descubierto que muchas de estas catedrales están construidas sobre puntos de fractura geológica o corrientes de agua subterránea, tal como el sistema de riego nazarí en Granada que analizamos anteriormente. El agua actúa como conductor y la estructura de piedra como una antena. En 1912, cuando los trabajadores en Nueva York rompieron el muro y encontraron el metro neumático de Beach, destruyeron la evidencia de un transporte superior para proteger el monopolio del petróleo. Con las catedrales hicieron algo mucho más sofisticado. No las destruyeron, las renombraron. Las convirtieron en museos de religión para que nadie sospechara que la cura para la mayoría de las dolencias humanas estaba integrada en la acústica de los edificios públicos. Nos dicen que la esperanza de vida en la Edad Media era corta, pero los registros de los hospitales vinculados a estas máquinas de piedra muestran recuperaciones que la medicina moderna calificaría de imposibles. No usaban químicos, usaban armónicos.
pero el patrón de olvido es implacable. Al igual que el zar Pedro III fue borrado de la historia rusa, el propósito tecnológico de la arquitectura gótica fue enterrado bajo toneladas de dogma religioso. La Gran Tartaria, esa nación borrada de los mapas coloniales, poseía el conocimiento de esta medicina vibratoria, y cuando ese imperio cayó o fue destruido, los nuevos dueños del mundo decidieron que la salud debía ser un producto que se vende, no una frecuencia que se respira. Lo que encontraron en las criptas de estas catedrales durante las restauraciones del siglo XIX no eran solo tumbas, eran dispositivos de cobre y mercurio, condensadores de energía que fueron retirados y fundidos. Los planos originales de Chartres han desaparecido, los archivos de los maestros constructores fueron quemados. Pero la piedra tiene memoria, y una vez que entiendes que estás caminando dentro de un procesador de frecuencias, la majestuosidad del gótico deja de ser arte para convertirse en evidencia forense de una civilización que sabía manipular la realidad física mediante el sonido. La pregunta que la CIA se hacía en 1957 y que nosotros nos hacemos hoy es, ¿quién decidió que ya no teníamos derecho a esta tecnología? ¿Quién decidió que el silencio de los hospitales modernos era mejor que la resonancia de los templos de salud antiguos? La respuesta está oculta en el mismo patrón que borró a Tartaria de los mapas. Y una vez que ves el patrón, ya no puedes dejar de verlo. No era arte, era terapia de luz y sonido integrada. Una tecnología que la Gran Tartaria, según los mapas de 1771, distribuía por todo el mundo, desde las estepas de Asia hasta las misiones de México. Pero en la década de 1850, algo cambió. Ocurrió lo que yo llamo el Gran Filtro. Al igual que la historia de Yemelyan Pugachev fue borrada sistemáticamente por orden de Catalina la Grande, para que nadie recordara el antiguo orden, en Europa se llevó a cabo una restauración masiva de catedrales liderada por figuras como Viollet Leduc. Bajo el pretexto de devolverles su gloria original, retiraron los antiguos órganos de tubos afinados en frecuencias naturales y los reemplazaron por instrumentos afinados en la escala temperada moderna. Cambiaron la acústica de los edificios, sellaron las criptas resonantes. Fue un sabotaje fisiológico. He encontrado registros de la Enciclopedia Británica de la primera edición que describen cómo el sonido en estos edificios podía curar la melancolía y fortalecer la sangre, pero para la edición de 1840, esas referencias desaparecieron por completo. ¿Por qué? Porque en ese momento comenzó la era de la farmacología industrial. Si la gente puede curarse entrando en un edificio público gratuito, el modelo de negocio de la medicina moderna colapsa. Imaginen el escenario. 1912 Nueva York. Alfred Ely Beach ve cómo destruyen su metro neumático, una tecnología limpia y silenciosa para imponer los ruidosos y contaminantes trenes eléctricos. En Granada, las acequias de energía desaparecen. En las catedrales, el conocimiento del sonido se convierte en música sacra. Es el mismo patrón de supresión, un patrón de un imperio que borra a otro para imponer un monopolio de la existencia. Si analizamos el ADN humano, vemos que responde a frecuencias específicas. La arquitectura gótica estaba afinada a la frecuencia de la Tierra, los 7.83 hercios, conocida como la resonancia de Schumann. Al entrar en Chartres o en Notre Dame, tu cuerpo se reseteaba a la frecuencia natural del planeta. Era un hospital donde no necesitabas médicos, solo necesitabas estar presente. El analista de la CIA, en Langley, escribió que la historia fue falsificada para que el hombre moderno se sintiera un huérfano tecnológico. Se nos hizo creer que somos la cima de la evolución, cuando en realidad somos los supervivientes de un naufragio tecnológico. Hemos olvidado cómo usar los edificios que heredamos. ¿Por qué en México las catedrales coloniales se construyeron sobre los mismos puntos energéticos que las pirámides? No fue para humillar a los nativos, como dice la historia oficial. Fue porque esos puntos son nodos de energía telúrica. Los constructores, que aún conservaban fragmentos del conocimiento de Tartaria, sabían que la máquina solo funciona si está conectada a la Tierra.
En 1957, la CIA ya tenía mapas de estos nodos. Sabían que las líneas ley que conectan las catedrales son en realidad una red de transmisión de datos y energía que rodea el globo, una red que fue desconectada deliberadamente. Lo que hoy llamamos misticismo es simplemente ciencia que ya no entendemos. Cuando los monjes cantaban gregoriano en estas bóvedas, estaban activando el resonador, las piedras vibraban, el aire se ionizaba. La salud de la población se mantenía sin químicos. Pero hoy, entramos en estos lugares y solo vemos sombras. Admiramos las gárgolas sin saber que eran deflectores acústicos. Miramos los altares sin saber que eran condensadores de carga. Hemos sido entrenados para ver religión donde hay ingeniería. Y una vez que entiendes que tu propio cuerpo es un instrumento que ha sido desafinado a propósito por el sistema actual, empiezas a sentir la urgencia de recuperar ese conocimiento, porque si las catedrales son hospitales, entonces vivimos en un mundo donde nos han prohibido la entrada a la medicina real. En la próxima parte, revelaremos el secreto final. ¿Qué fue lo que realmente encontraron los trabajadores en las criptas de las catedrales en el siglo XIX, antes de que el Vaticano y los gobiernos sellaran los archivos para siempre? ¿Y cómo podemos, hoy mismo, empezar a usar estos patrones para recuperar nuestra propia biología? Porque el patrón de Tartaria no está solo en los mapas, está en tus células. Lo que ocurrió con las catedrales no fue un accidente de la historia, fue una ejecución planificada. Para entender el final de este misterio, debemos mirar hacia Nueva York, hacia el año 1912, cuando los trabajadores que construían la nueva línea de metro rompieron una pared de ladrillos bajo Broadway. No esperaban encontrar un coche de lujo rezando sobre sus rieles en un túnel impecable. Era el metro de Alfred L. Beach, construido en 1870. Funcionaba perfectamente, era silencioso y no contaminaba, pero fue tapiado y borrado de la memoria de la ciudad para proteger los intereses del monopolio del transporte. Ese es el patrón. Una tecnología que funciona, un público que la necesita y un sistema que la mata para imponer un control total. En Granada fue el agua. En las catedrales fue el sonido. He vuelto a leer el documento de la CIA RDP-78, página 14. El analista concluye con una frase escalofriante. La falsificación de la historia de la nación tártara fue solo el primer paso. El objetivo final era la estandarización de la ignorancia global. ¿Qué fue lo que realmente encontraron en las criptas de las catedrales durante las restauraciones del siglo XIX? Investigadores independientes en Europa han rastreado informes de objetos anómalos retirados de Chartres y Reims. No eran reliquias sagradas, eran barras de hierro magnetizado, cuencos de mercurio y dispositivos de cobre colocados en puntos acústicos clave. Estos objetos eran los moduladores de la máquina. Al retirarlos, las catedrales quedaron mudas. Se convirtieron en lo que son hoy, hermosas cajas vacías que ya no pueden curar, solo recordar. Al igual que Yemelyan Pugachov fue transportado en una jaula de hierro y ejecutado para que su causa fuera olvidada, el propósito real de nuestra arquitectura fue encarcelado en el dogma. Catalina la Grande ordenó el olvido completo de todo un linaje. El Vaticano y los gobiernos de la era industrial hicieron lo mismo con la ciencia de la resonancia. ¿Por qué? Porque un ser humano sano, vibrando en la frecuencia correcta de la Tierra, es imposible de controlar. Un ser humano que puede curarse a sí mismo entrando en un edificio público no necesita una industria farmacéutica. Un ser humano que entiende que la energía está en el aire y en el sonido no necesita pagar por el combustible. Si miras las enciclopedias previas a 1800, la palabra Tartaria y el concepto de arquitectura funcional aparecen con naturalidad. Después de 1850, ambas desaparecen. Es el gran borrado. Al igual que el túnel de Beach fue tapiado por 42 años hasta que fue descubierto y luego destruido para construir algo inferior, nuestra historia fue tapiada bajo capas de mentiras académicas. Pero aquí está la clave. El patrón no puede ser destruido del todo. El informe de la CIA desclasificado en 1999 es la prueba de que ellos saben que nosotros estamos empezando a recordar. Las catedrales siguen ahí. Sus piedras siguen cargadas con la presión piezoeléctrica de siglos.
La red nazarí en Granada sigue vibrando bajo el suelo. La pregunta no es si esto sucedió, la pregunta es cuántas veces más permitiremos que suceda. ¿Qué más está enterrado justo debajo de nuestros pies, esperando a que rompamos el muro de ladrillos de nuestra propia percepción? He caminado por las naves de Chartres y he sentido ese zumbido que la ciencia oficial llama viento, pero que mi amiga bioacústica llama la voz de la máquina. El conocimiento no se ha ido, solo ha sido reclasificado. Al igual que el escudo de tunelación de Beech terminó en un sótano de la Universidad de Cornell y luego se perdió misteriosamente, los planos de nuestra verdadera herencia están ocultos a plena vista. Tu cuerpo es el receptor, la catedral es el emisor, y la historia de la Gran Tartaria es el mapa que nos indica dónde están los interruptores. No dejes que te digan que el pasado fue oscuro y primitivo. El pasado fue brillante, resonante y libre. El progreso que nos vendieron en el siglo XIX en realidad era una cadena. Pero una cadena solo es fuerte mientras el prisionero cree que es necesaria. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. En las iglesias de tu ciudad, en los mapas antiguos, en los informes desclasificados que nos dicen que una nación entera fue borrada. Todo está conectado. El túnel de Beech fue destruido para construir una línea de metro ruidosa y sucia. No permitas que destruyan tu capacidad de asombro para construir una versión de la historia que te mantiene pequeño. La próxima vez que entres en un edificio antiguo, guarda silencio. No reces como te enseñaron. Escucha, siente la vibración en tus huesos. La máquina está esperando. El agua sigue fluyendo. La frecuencia sigue ahí. Y el tiempo de la completa oblivión ha llegado a su fin. Es hora de desenterrar el siglo que nos robaron.